¿Quieres saber por qué ya nadie se mete con los humanos? Los antebrazos del barman de Vilan trabajaban en perfecta sincronización, puliendo vasos mientras mezclaba bebida. Su piel cristalina refractaba las tenues luces del baren. Patrones de baile en el mostrador. Es toda una historia, amigo, ¿tienes tiempo? Me senté en el taburete flotante, mis mandíbulas chasqueaban con anticipación como historiador diplomático recién designado para la Alianza Centoriana. Necesitaba entender la dinámica compleja que dio forma a nuestra pieza galáctica actual. Tengo toda la noche. Los ojos facetados del barman brillaron. Entonces déjame contarte sobre la guerra que lo cambió todo. La que hizo que todas las especies de la galaxia decidieran colectivamente que antagonizar a los humanos era tan inteligente como usar un núcleo de reactor cuántico. Como pisapapeles, pusieron un vaso de líquido iridiscente frente a mí. Este es por cuenta de la casa, lo necesitarás. Los eventos que estoy a punto de compartir sucedieron hace solo 30 ciclos estándar, cuando la humanidad todavía era considerada la nueva niña de la galaxia, el bloque seguro que habían impresionado a todos con lo rápido que se habían adaptado a los viajes FTL y se habían integrado a la comunidad galáctica, pero la mayoría de las especies antiguas todavía los veían como advenedizos primitivos. Su sistema solar no tenía nada de especial. Su tecnología era en su mayor parte prestada y sus capacidades biológicas parecían limitadas en comparación con muchas otras especies. ¡Oh, qué equivocados estábamos todos! Comenzó con lo que debería haber sido un incidente diplomático menor. El Imperio Kraken, en su sabiduría infinita, decidió probar la resolución de la humanidad al establecer una operación minera no autorizada en Marte, el primer planeta colonizado por la humanidad. Asumieron que los humanos responderían como la mayoría de las especies más jóvenes, con protestas formales y apelaciones al Consejo Galáctico. En cambio, la respuesta de la humanidad fue tan exclusivamente humana que todavía desconcierta a los psicólogos. Senos hasta el día de hoy. Primero enviaron un solo mensaje a la operación minera Kraken. Tienes 24 horas terrestres para desalojar Marte. Después de eso, no podemos garantizar tu seguridad. PD, no somos responsables de ningún daño al equipo que quede atrás. Kraken se rió naturalmente. Después de todo, eran una civilización de nivel 2 con escudos de energía que podían desviar los impactos de asteroides. ¿Qué podrían hacer estos humanos de nivel 4? Bueno, resulta que los humanos habían estado guardando algunas cartas bastante interesantes cerca de su pecho cuando expiró el plazo de 24 horas. No atacaron con naves o armas. En su lugar desplegaron lo que llamaron Operación Tormenta de Arena. Aunque llamarla una simple tormenta de arena es como llamar a una supernova un día cálido, usando una red de procesadores atmosféricos ocultos que aparentemente habían instalado años antes en caso de que desencadenaran una tormenta de polvo planetaria que hizo que los naturales de Marte parecieran suaves brisas. Los poderosos escudos del Kraken eran inútiles contra miles de millones de partículas que técnicamente eran solo parte del entorno natural. Su equipo de minería se transformó en artefactos arqueológicos muy costosos y enterrados para que las generaciones futuras los descubrieran. Pero aquí está la parte realmente brillante. Técnicamente, los humanos no habían atacado a nadie, simplemente habían ajustado los patrones climáticos de su planeta para fines legítimos de terraformación de terror. El hecho de que esta terraformación, lo que pasó para hacer imposibles las operaciones mineras, fue oficialmente una desafortunada coincidencia. Los Kraken estaban furiosos. Por supuesto, en su rabia tomaron lo que los historiadores ahora coinciden universalmente que fue la peor decisión desde que los Ziggy intentaron usar un agujero negro como un sistema de eliminación de desechos. Declararon la guerra a la humanidad. Ahora, aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Verás, la mayoría de las especies hacen la guerra de acuerdo con las convenciones galácticas bien establecidas. Hay reglas, protocolos, esperan estrategias. Los humanos echaron un vistazo al libro de reglas y decidieron usarlo como material de comedia improvisada. Los Crown desplegaron su flota insignia en la Tierra, esperando una batalla espacial tradicional. En cambio, se encontraron enfrentando lo que los humanos llamaron la Operación Día de la Basura. Miles de satélites fuera de servicio y desechos espaciales calculados con precisión para crear un campo impenetrable de caos alrededor de la Tierra. Los sistemas de orientación avanzados de Kraken eran peores que inútiles. En realidad eran perjudiciales. Sobrecarga con la gran cantidad de amenazas potenciales, pero eso fue solo el aperitivo. El plato principal del ingenio humano aún estaba por venir. Mientras la flota Kraken se ocupaba del cajón de basura orbital de la humanidad, los humanos habían estado ocupados implementando lo que llamaban el sistema de entrega especial solar. Se habían llevado toda su flota minera de asteroides, que todos habían asumido que era patéticamente pequeña e ineficiente,
y revelaron que cada nave minera era en realidad un sistema de guía de precisión disfrazado. El Crown observó con horror cómo cientos de asteroides, todos cuidadosamente ahuecados y llenos de motores de fusión, comenzaban a acelerar hacia puntos cuidadosamente calculados en el espacio. Los humanos no habían construido una flota de guerra adecuada porque convirtieron todo el sistema solar en uno juego gigante de billar cósmico. El almirante agrietado que se enfrentaba a lo que parecía ser un sistema solar que de repente había decidido jugar pinball de alto riesgo con su flota hizo lo único sensato, se retiró desafortunadamente para el ESO. Es exactamente lo que los humanos habían estado contando en el camino de retirada LED. Directamente a lo que los humanos llamaron la Operación Venganza de Newton, una trampa gravitacional compleja creada por asteroides. Precisamente posicionados, la flota Kraken se encontró atrapada en un pozo de gravedad artificial que habría hecho llorar de alegría a cualquier astrofísico asumiendo que no estaban atrapados en él actualmente, pero el verdadero genio de la humanidad no estaba solo en su solución creativa de problemas, sino en su guerra psicológica durante todo el conflicto. Mantuvieron un canal de comunicaciones público transmitiendo lo que llamaron consejos de seguridad útiles para la flota Kraken. Estos incluían gemas como Main de intentar invadir un mundo de muerte especie en su propio territorio. Generalmente se considera un mal movimiento profesional pronóstico de hoy gran cobertura de asteroides con una alta probabilidad de leyes de Newton de movimiento. Por favor planifique su retiro en consecuencia. Dato curioso: los humanos inventaron algo llamado Home Alone que consideramos una comedia. Nos hemos estado preparando para esto toda nuestra existencia cultural. El Imperio Crown se rindió 3 días después, pero la historia no termina allí. En las negociaciones de paz que siguieron los humanos demostraron otro rasgo que aterrorizó a la comunidad galáctica incluso más que su guerra creativa. Razonabilidad excesiva. En lugar de exigir reparaciones o territorio, propusieron una defensa mutua y un acuerdo comercial. Ofrecieron compartir sus estrategias innovadoras de defensa planetaria y sugirieron proyectos de investigación colaborativos. Incluso ofrecieron ayudar a los Kraken a mejorar su tecnología minera para ser más eficientes en mundos no inhibidos. Esta combinación de creatividad abrumadora en la guerra y comportamiento magnánimo en la victoria creó lo que los sociólogos senos ahora llaman la paradoja humana. La capacidad de ser simultáneamente la especie más aterradora y más cooperativa en el espacio conocido. El camarero pausó las 4 manos momentáneamente todavía, pero quiere saber la verdadera razón. Nadie quiere arriesgarse a enfadar humanos. Ya sentí dándome cuenta de que había estado tan absorto en la historia que mi bebida permaneció intacta. No es solo lo que hicieron, es lo que claramente se abstuvieron de hacer. El análisis de sus tácticas mostró que tenían docenas de otros planes que nunca necesitaron implementar. El sistema de defensa de asteroides, ese era su plan. Nadie quiere averiguar cómo se veían los planes B a Z. El camarero se inclinó más cerca. La voz se redujo a un susurro. Hay un rumor de que cuando el almirante le preguntó a su contraparte humana qué habrían hecho si el plan del asteroide no hubiera funcionado, el humano solo sonrió y dijo: ¿alguna vez escuchó algo que llamamos bombas de purpurina? Se enderezaron y reanudaron sus deberes de pulir vidrios. El almirante aparentemente necesitaba 3 dosis de medicamento para la ansiedad después de investigar qué era la purpurina e imaginar sus aplicaciones militares en el espacio. Finalmente tomé un sorbo de mi bebida dejando que las implicaciones se asimilaran. Por eso incluso el colectivo Drácnido trata el espacio humano con tanto respeto. Exactamente, los humanos demostraron que podían ganar una guerra usando nada más que piedras, matemáticas y un cuestionable sentido del humor que nadie quiere descubrir qué podrían hacer si realmente se tomaran en serio la lucha. Los rasgos cristalinos del camarero cambiaron a lo que reconocí como el equivalente de su especie a una sonrisa. En estos días, el mayor temor que tiene cualquier delegación diplomática es recibir una comunicación humana oficial que comience con "no estamos enojados, solo decepcionados". Termin mis notas. Mi curiosidad de historiador quedó completamente satisfecha, pero también algo perturbada, mientras me preparaba para irme. El camarero me llamó. Ah, y una cosa más. Si alguna vez visitas el espacio humano y te ofrecen mostrarte algo llamado bromas, corre rápido, corre lejos y no mires atrás. Algunos conocimientos no estaban destinados a otras especies. Cuando salí a las calles iluminadas con neón de la capital galáctica, no pude evitar pensar en cómo la humanidad se había transformado de una especie aparentemente común y corriente a una que se había ganado el respeto universal no a través de una fuerza abrumadora, sino a través de una absoluta imprevisibilidad y lo que llamaban pensar fuera de la caja. Un concepto que desde entonces se había vuelto un estudio obligatorio en cada academia militar importante en el espacio conocido. Los humanos le habían enseñado a la galaxia una lección valiosa: el verdadero poder no se trata solo de tecnología avanzada o poder militar. A veces se trata de tener suficiente creatividad para convertir todo tu sistema solar en una trampa elaborada,
suficiente humor para burlarte de tus enemigos mientras los derrotas y suficiente sabiduría para mostrar misericordia. Cuando ganas y quizás lo más importante, demostraron por qué nunca debes subestimar a una especie que inventó tanto la fusión nuclear como el cojín de vibraciones, porque a veces lo más peligroso es que los humanos no pueden hacer nada. Nosotros, los seres del universo, somos los que podemos hacerte reír justo antes de que demuestren exactamente por qué debiste haberlos provocado. Hay más en esa historia. Ya sabes, el camarero de Vilan gritó cuando llegué a la puerta. Su forma cristalina brillaba con lo que reconocí como la expresión de su especie de diversión apenas contenida. Las consecuencias fueron, si cabe, aún más esclarecedoras sobre la naturaleza humana. Me encontré gravitando de nuevo hacia mi asiento. Como historiador diplomático, sabía que los registros oficiales a menudo capturaban solo una fracción de la verdad. Estoy escuchando. Smart choice. El camarero comenzó a mezclar otra bebida con deficiencia practicada, porque lo que sucedió a continuación cambió fundamentalmente la forma en que la galaxia aborda las relaciones diplomáticas con la Tierra. En los meses posteriores a la rendición de Kraken, la comunidad galáctica experimentó lo que los humanos llamaron un cambio de paradigma. Aunque muchas especies requirieron una extensa consulta lingüística seno para comprender por qué a los humanos les gustaba tanto usar la terminología griega antigua. El primer cambio importante se produjo durante la sesión de emergencia del Consejo Galáctico. Los humanos habían sido invitados a presentar su caso con respecto al conflicto. Y todos esperaban un típico procedimiento diplomático de posguerra en su lugar. La embajadora de la humanidad entró con lo que llamó una presentación de PowerPoint, un concepto que pronto se volvería infame en los círculos diplomáticos. Ahora debo mencionar que el camarero intervino diciendo que ninguna especie había usado antes diapositivas animadas y lo que los humanos llaman memes para presentar un análisis militar al Consejo. La grabación de esa sesión ahora es de visualización obligatoria en la Academia Diplomática Galáctica, aunque viene con una advertencia sobre un mal funcionamiento respiratorio espontáneo debido a la risa excesiva. Presentación comenzó con una diapositiva titulada Cómo perder una guerra en 10 días, una historia chiflada completa con transiciones animadas, que varias especies antiguas encontraron angustiosamente frívola para una ocasión tan seria. Lo que siguió fue un desglose metódico no solo de lo que los humanos habían hecho, sino también explicaciones detalladas de las numerosas otras opciones que habían preparado pero que no habían necesitado usar. Estos planes de contingencia incluían algo llamado Operación Disney, que aparentemente involucraba reprogramar nanitos de mantenimiento para que entraran espontáneamente en números musicales coreografiados mientras desmantelando naves enemigas. Los humanos insistieron en que esto era una referencia a su industria del entretenimiento. Pero varios miembros del Consejo seguían convencidos de que era una guerra psicológica. Luego, estaba la ley de la Operación Murphy, que los humanos describieron como la utilización de constantes universales de inconveniencia. Los detalles fueron clasificados, pero los rumores sugieren que involucraba manipular campos de probabilidad para asegurar que todo lo que pudiera salir mal para un enemigo lo hiciera en el peor momento posible. Varios físicos cuánticos sufrieron crisis existenciales al revisar el marco teórico, pero quizás la revelación más inquietante llegó durante la sección sobre lo que los humanos llamaban guerra de memes. El embajador explicó cómo la humanidad se había preparado para desplegar referencias culturales armadas que habrían sido incomprensibles para los sistemas de traducción enemigos potencialmente, causando que sus redes de comunicación colapsaran mientras intentaban entender por qué los humanos seguían respondiendo a las amenazas con imágenes de algo llamado Doge. La parte realmente inteligente que notó el camarero pulir un vaso que parecía cambiar de color con cada movimiento fue como los humanos usaron la presentación en sí como una demostración de sus métodos. Cada broma, cada cosa aparentemente casual, la referencia fue cuidadosamente calculada para demostrar su capacidad para la guerra psicológica mientras parecía completamente inofensiva. La reacción del Consejo no tuvo precedentes. En lugar de las declaraciones formales y modificaciones de tratados habituales, crearon una clasificación diplomática completamente nueva para la humanidad. Especie creativamente impredecible, pero generalmente benévola. Los humanos sugirieron de inmediato cambiar esto a universo creativo. Hermanos y hermanas. Los cachorros afirmaron que era más comercializable. El hecho de que esto coincidiera con el nombre de uno de sus equipos deportivos era, insistieron, pura coincidencia. Las ondas diplomáticas se extendieron rápidamente. El colectivo Drácnido, conocido por sus meticulosos protocolos de evaluación de riesgos, pasó 3 meses analizando vídeos de gatos humanos tratando de entender cómo una especie de SPE podía ser simultáneamente tan mortalmente eficiente y tan obsesionada con grabar a sus pequeños compañeros depredadores.
Su conclusión de que comprender a los humanos y el ejercicio de la futilidad productiva se convirtió en un éxito de ventas en los círculos académicos. La mente colmena alta de Zix intentó crear un modelo predictivo del comportamiento humano basado en sus medios de entretenimiento. Abandonaron el proyecto después de que su IA más avanzada desarrollara lo que describieron como una afición inapropiada por las comedias de situación humanas y comenzara a intentar recrear algo llamado Amigos con trabajadores drones, pero aquí está el detalle que realmente consolida la posición única de la humanidad. El barman dijo que su forma cristalina tomó un tono más serio. Eso es lo que hicieron con su nueva influencia diplomática en lugar de usar su estatus mejorado para exigir concesiones o un tratamiento especial. Los humanos comenzaron lo que llamaron el programa de intercambio cultural más grande de la galaxia. Abrieron sus archivos de entretenimiento, compartieron su arte, música y literatura e invitaron a otras especies a participar en lo que llamaron noches de cine. El resultado fue profundo y algo preocupante. Varias culturas guerreras descubrieron los deportes humanos y se obsesionaron con algo llamado fútbol. El colectivo de conciencia etérea, conocido por su desapego de la realidad física, desarrolló una apreciación inesperada por los programas de cocina humana. El concordato mecánico integró chistes humanos en su programación básica, lo que llevó al primer caso registrado de una IA que desarrolló un sentido del humor, aunque muchos argumentan que su sincronización aún necesita trabajo. La parte verdaderamente ingeniosa, continuó el barman, fue cómo este intercambio cultural sirvió como divulgación diplomática y un sutil recordatorio de la creatividad humana después de todo. Si pudieran convertir todo su sistema solar en una ventaja táctica usando nada más que rocas y matemáticas, imaginen lo que podrían hacerlo con recursos militares reales. Noté que mi dispositivo de grabación se estaba quedando sin batería, pero no podía irme sin hacer una última pregunta. ¿Cómo se adaptó el Kraken a todo esto? Las características cristalinas del camarero se organizaron en lo que reconocí como su equivalente a una sonrisa cómplice. Oh, esa es quizás la parte más interesante. Los Kraken se convirtieron en los estudiantes más entusiastas de la humanidad. Reorganizaron por completo su academia militar para incluir cursos sobre el pensamiento creativo humano. Su nuevo lema no oficial es: si no puedes vencerlos, aprende a pensar como ellos, pero tal vez no intentes vencerlos de nuevo. Solo para estar seguro. Se inclinaron con una voz más cercana. Y bajaron a un susurro conspirativo. En el último ciclo, el alto mando Kraken solicitó un permiso especial para asistir a algo que los humanos llaman Burning Man, alegando que era vital para comprender la improvisación táctica humana. Las imágenes de ese intercambio cultural ahora están clasificadas al más alto nivel, pero escuché que el ministro de Defensa, Kraken, ahora insiste en usar algo llamado tutú durante todas las funciones oficiales. Me fui por segunda vez. El camarero gritó un último consejo: recuerda. Al documentar la historia humana, siempre deja espacio para notas a pie de página. Tienen la costumbre de hacer que incluso sus notas a pie de página sean históricamente significativas. Al salir a la noche una vez más, no pude evitar reflexionar sobre cómo la humanidad había logrado algo sin precedentes en la historia galáctica. Habían hecho que toda la galaxia respetara y disfrutara de su presencia, al mismo tiempo que mantenían una reputación que aseguraba que nadie volviera a confundir su amabilidad con debilidad. Después de todo, como a los propios humanos les gusta decir, la vida es mejor con una sonrisa y un plan de contingencia completamente preparado. Una ronda más. La forma cristalina del camarero Vilan onduló con lo que ahora reconocí como anticipación. Hay un epílogo bastante fascinante para la historia que revela cuán profundamente la humanidad ha influido en la sociedad galáctica. Miré mi cronómetro sabiendo que debía regresar a los archivos diplomáticos, pero la curiosidad de mi historiador prevaleció. No puedes dejar una historia sin terminar, pensé, sentándome de nuevo en el taburete flotante. Precisamente lo que el humano diría que el camarero notó que sus gordos ojos brillaban, y eso es bastante relevante para lo que sucedió. Luego, los cambios más profundos en la sociedad galáctica no fueron los obvios documentados en los registros oficiales, sino el cambio sutil en cómo las especies comenzaron a abordar la resolución de problemas y las relaciones diplomáticas. Los humanos lo llamaron pensar fuera de la caja, aunque varias especies de mentalidad literal pasaron un tiempo considerable buscando esta caja metafórica. Una de las primeras manifestaciones importantes de este cambio ocurrió durante la crisis del cúmulo Sigma. La alta inteligencia de Sapar, conocida por su rígida adherencia a los protocolos de combate tradicionales, se encontró enfrentando una devastadora tormenta de iones que amenazaba sus mundos de reproducción primarios. Los escudos de energía tradicionales estaban fallando y la evacuación parecía imposible. Entonces, notablemente,
Su división de supervisión estratégica presentó lo que llamaron una solución inspirada en los humanos. Propusieron convertir toda su flota de defensa en un deflector electromagnético distribuido masivo al vincular los sistemas de escudo de su nave en un patrón que, cuando se ve desde arriba, forma lo que los humanos reconocerían como una cara sonriente. La parte verdaderamente notable que el camarero intervino no fue que funcionó, aunque funcionó espectacularmente, sino que el camarero en realidad incluyó el humor como un componente táctico. Calcularon que el impulso psicológico de hacer que su solución fuera estéticamente divertida mejoró la eficiencia de la tripulación en un 23% el éxito de este enfoque. A medida que los humanos llamaban el gran momento de la bombilla galáctica, las especies de toda la galaxia comenzaron a reconsiderar los problemas que antes consideraban irresolubles. Los archivos cuánticos registran un aumento del 300% en el uso de la frase ¿qué harían los humanos en las sesiones de planificación estratégica? El colectivo mecanoide, por ejemplo, resolvió su bloqueo computacional de siglos de antigüedad al introducir lo que llamaron variables de caos controlado en sus matrices de decisión. En la práctica, esto significó tomar decisiones ocasionalmente en función de lo que sus motores de probabilidad consideraban más entretenido en lugar de lo más lógico. Su eficiencia mejoró en un 42%. Aunque desarrollaron una apreciación inesperada por lo que los humanos llamaban chistes de papá. Incluso la conciencia etérea. Seres colectivos de energía pura que durante mucho tiempo habían visto la realidad física como algo que no podían notar comenzaron a incorporar conceptos humanos en sus marcos filosóficos. Desarrollaron un cariño particular por la frase humana simplemente déjate llevar. Aunque su interpretación implicó un verdadero rodar multidimensional que les dio a varios físicos fuertes dolores de cabeza, pero el desarrollo más intrigante fue el barman continuó con su forma aún en movimiento, pasando a un profundo azul de interés académico fue el surgimiento de lo que se conoció como protocolos de innovación híbridos. Estos protocolos, propuestos por primera vez por un comité conjunto de investigadores humanos y alienígenas, sugirieron que las soluciones más efectivas a menudo provenían de la combinación de perspectivas de múltiples especies. Los resultados fueron innovadores y, en ocasiones, preocupantes. El colectivo Drácnido, por ejemplo, colaboró con ingenieros humanos para desarrollar lo que llamaron tecnología de confort cuántico. El proyecto tenía como objetivo crear asientos más cómodos para varias especies. Tuvo un éxito más allá de todas las expectativas, aunque varios sujetos de prueba informaron que las sillas eran tan cómodas que experimentaron brevemente la iluminación. La mina Zig-Ziggy se asoció con psicólogos humanos para crear ejercicios de formación de equipos entre especies. Las actividades resultantes fueron tan efectivas para promover la cooperación que varios grupos participantes se negaron a disolverse y formaron lo que llamaron círculos de amistad intergalácticos permanentes. El Consejo Galáctico tuvo que crear nuevos marcos legales solo para acomodar a estas familias espontáneas de especies cruzadas, pero quizás el cambio más significativo. El barman notó su voz. El cambio de tono fue más serio cuando las especies comenzaron a abordar la resolución de conflictos. El ejemplo de los humanos había demostrado que la victoria no requería destruir o dominar a un oponente. En su lugar, las especies comenzaron a competir para encontrar las soluciones más creativas y mutuamente beneficiosas a las disputas. Los campeonatos anuales de innovación diplomática galáctica se convirtieron en el evento más visto en el espacio civilizado, aunque la categoría de uso más creativo de referencias culturales en una crisis tuvo que ser regulada cuidadosamente después de un incidente que involucró poesía armada y danza interpretativa sincronizada. El Kraken, una vez que los adversarios de la humanidad se volvieron practicantes particularmente entusiastas de este nuevo enfoque, transformaron sus antiguos ACMIs militares en lo que llamaron centros para la resolución creativa de conflictos y bromas aceptables. Sus graduados se convirtieron en asesores diplomáticos muy solicitados, conocidos por su capacidad única para difuminar tensiones a través de una combinación de visión estratégica y lo que los humanos llamaron un ritmo cómico perfecto. De hecho, el camarero agregó pulir un vaso que parecía contener varias geometrías imposibles. Hay un incidente encantador del último ciclo, el Kraken. El embajador evitó una guerra comercial al desafiar a las partes en disputa, algo que los humanos llaman un baile. El resultado fue clasificado como un triunfo diplomático y una forma de arte revolucionaria. La integración de las perspectivas humanas se volvió tan completa que varias especies comenzaron a incorporar modismos terrestres en sus idiomas oficiales. La matriz de traducción cuántica tuvo que actualizarse para tener en cuenta frases como «sostén mi cerveza», lo que indica el intento inminente de algo brillante o catastrófico, y eso es lo que dijo. El uso aún está en debate entre los académicos lingüísticos,
pero ¿quieres saber el verdadero chiste de toda esta historia? La forma cristalina del camarero cambió a través de un arco iris de colores. La mayor victoria de la humanidad no fue demostrar que podían defenderse, ni siquiera fue cambiar la forma en que la galaxia aborda la resolución de problemas, fue hacer que el resto de nosotros nos demos cuenta de que ser serio todo el tiempo es quizás el enfoque menos serio de la existencia. Miré mis notas que ahora abarcan 3 cristales de datos separados, por lo que el verdadero legado de la última guerra galáctica fue que, a veces, la mejor manera de garantizar la paz es hacer que todos estén demasiado ocupados disfrutando de la vida como para considerar la guerra, terminó el camarero. Aunque también ayudó que la humanidad clasificara sus planes Z como apocalípticamente divertidos. No lo sabrás nunca, ya que finalmente me preparé para partir hacia donde. Supuse que era la última vez que el camarero gritó una vez más. Ah, y si alguien alguna vez te dice que conoce todos los planes de contingencia de la humanidad, o está mintiendo o es humano, y si es humano, probablemente siga mintiendo, pero al entrar creativamente en la noche por tercera vez, no pude evitar sentir que documenté algo más significativo que solo las consecuencias de una guerra. Había presenciado la historia de cómo una especie había transformado la civilización galáctica no a través de la fuerza o el miedo, sino a través del poder de la resolución creativa de problemas y la sugerencia radical de que tal vez el universo estaría mejor si todos aprendiéramos a reírnos un poco más de nosotros mismos después de todo. Como dicen los humanos en el espacio, nadie puede oírte reír, pero definitivamente pueden verte sonreír con tu traje ambiental antes de que te vayas. La forma cristalina del malvado camarero pulsó con lo que había aprendido a reconocer como entusiasmo académico. Hay un aspecto crítico de la historia que explica la posición actual de la humanidad en la política galáctica. Volví a sentarme y noté que el establecimiento se había vuelto más tranquilo, más íntimo. Supongo que esto se relaciona con su reciente nombramiento en el Alto Consejo. Precisamente, el camarero comenzó a organizar cristales luminiscentes en un patrón que imitaba sutilmente el diseño del Distrito Administrativo Galáctico. Lo que muchos no se dan cuenta es que la elevación de la humanidad al Alto Consejo fue menos sobre sus capacidades militares y más sobre su enfoque único de gobierno. La transformación comenzó hace aproximadamente 5 ciclos cuando la humanidad introdujo lo que llamaron absurdo práctico en los procedimientos administrativos. Galacticos. Su propuesta inicial al Consejo parecía engañosamente simple. Sugirieron incorporar lo que llamaron sentido común en los marcos regulatorios. El concepto resultó revolucionario. Por ejemplo, al abordar las ineficiencias crónicas en el Departamento de Comercio Interespecie, la humanidad propuso reemplazar el proceso tradicional de aprobación de 47 etapas con lo que llamaron un estándar de persona razonable. Su argumento fue elegantemente sencillo. Si lleva más tiempo completar los formularios que completar la transacción real, tal vez deberíamos reconsiderar nuestro enfoque. La reacción fue notable. El camarero notó que su estructura cristalina emanaba patrones que sugerían una diversión reprimida. Varias especies burocráticas antiguas experimentaron lo que los humanos llaman una crisis existencial. La división de protocolos y procedimientos tuvo que establecer un grupo de apoyo para los administradores que luchaban por lidiar con el concepto de eficiencia. Sin embargo, el verdadero genio de la revolución administrativa de la humanidad se hizo evidente durante la gran iniciativa de reforma regulatoria. En lugar de intentar estandarizar todos los procedimientos en todas las especies, propusieron lo que llamaron burocracia adaptativa. Un sistema que reconocía y acomodaba las diversas necesidades y capacidades de diferentes especies. Las aplicaciones prácticas eran profundas y ocasionalmente entretenidas. Por ejemplo, al abordar el desafío de incorporar la variación temporal en los procedimientos estándar, la humanidad introdujo lo que llamaron la cláusula Wibbly-Wobbly-Timey. Esta elegante solución permitió que las especies que experimentaban el tiempo de manera diferente interactuaran dentro del mismo marco administrativo, al tiempo que evitaban las paradojas que anteriormente habían causado que varios sistemas burocráticos lograran el infinito recursivo, pero el golpe maestro. El camarero continuó con su matriz cristalina, cambiando a un profundo azure de admiración profesional. Fue como manejaron la implementación en lugar de imponer cambios a través de los canales tradicionales. La humanidad organizó lo que llamaron hacatones administrativos. Estos eventos reunieron a representantes de varias especies para rediseñar de manera colaborativa los sistemas burocráticos. Los resultados no tuvieron precedentes. La alta inteligencia de SAR, por ejemplo, descubrió que incorporar elementos de gamificación humana en su administración colonial aumentó la eficiencia en un 400% al tiempo que reducía la tasa de incidentes de singularidades burocráticas espontáneas.
El colectivo mecanoide, inicialmente resistente a cualquier desviación de la lógica pura, descubrió que introducir lo que los humanos llamaban flexibilidad en sus árboles de decisión conducía a una reducción del 73% en el procesamiento de conflictos. Incluso desarrollaron una apreciación por lo que los humanos llamaban tomar un descanso para tomar café, aunque su interpretación involucraba periodos de apagado voluntario temporal acompañados del consumo de lubricantes especializados. Quizás lo más significativo fue que el camarero notó que organizar otro conjunto de cristales para representar alineaciones políticas recientes fue la producción de la humanidad de lo que llamaron la regla de excepciones razonables. Este principio ahora es fundamental para la gobernanza galáctica. La regulación debe incluir disposiciones para circunstancias que sus creadores no podrían haber previsto. El concepto era tan revolucionario que varias especies antiguas tuvieron que desarrollar un nuevo marco cognitivo. Funciona solo para procesarlo. El colectivo de conciencia etérea, por ejemplo, históricamente había abordado las regulaciones como constantes inmutables de la realidad. La idea de que las reglas podían ser firmes y flexibles simultáneamente condujo a lo que denominaron un cambio de perspectiva dimensional. Ahora describen su filosofía regulatoria como administración cuántica, aunque varios consultores humanos han sugerido en voz baja que esto podría ser pensar demasiado, pero ¿sabe qué aseguró realmente la posición de la humanidad en el Alto Consejo? La forma cristalina del camarero cambió a un patrón complejo que sugiere tanto diversión como respeto. Fue su manejo de la gran crisis de reorganización de archivos. La crisis surgió cuando los archivos galácticos centrales, que contenían millones de ciclos de conocimiento acumulado, se volvieron tan complejos que incluso los sistemas de IA cuántica no podían navegarlos de manera eficiente. Las soluciones tradicionales habían fallado y varias especies estaban proponiendo medidas cada vez más drásticas, incluida la compresión de todo el archivo en un universo de bolsillo. La solución de la humanidad fue característicamente sencilla. Introdujeron lo que llamaron bibliotecarios. El concepto fue revolucionario. El camarero explicó su matriz cristalina, vibrando con una alegría apenas contenida la idea de que usted podría tener. Especialistas cuyo único propósito no era solo organizar información, sino ayudar a otros a encontrarla, varias especies basadas en la lógica. Tuvieron que reiniciar sus núcleos primarios de conciencia solo para procesar las implicaciones. El éxito fue sin precedentes. Los protocolos de biblioteca y ciencia de la información diseñados por humanos no solo resolvieron la crisis de archivos, sino introdujeron lo que los humanos llamaron interfaces fáciles de usar para la gestión del conocimiento galáctico. El hecho de que incluyeran lo que ellos denominaban huevos de Pascua en el sistema, características ocultas y chistes que hicieron que el uso de los archivos fuera entretenido, fue inicialmente controvertido, pero finalmente demostró aumentar tanto la eficiencia como la satisfacción del usuario y que el camarero concluyó que su forma cristalina se asentaba en un cálido resplandor contemplativo. Es la razón por la que la humanidad ahora tiene un asiento en el Alto Consejo, no porque puedan convertir asteroides en armas o porque entiendan las aplicaciones tácticas del brillo, sino porque demostraron que la eficiencia y el disfrute no son mutuamente excluyentes. Completé mi anotación final consciente de que había documentado algo mucho más significativo que un mero relato histórico. Al parecer, la mayor contribución de la humanidad no fue su creatividad en el conflicto, sino su capacidad para hacer que la paz fuera más interesante que la guerra. Exactamente. El camarero estuvo de acuerdo con su matriz de cristal, que mostraba patrones de satisfacción académica, aunque debo mencionar que su primer acto al unirse al Consejo fue proponer cambiar el nombre de la División de Respuesta de Emergencia al Departamento de Manejo cuando las cosas van mal. La moción aún está bajo consideración, pero varias especies ya han comenzado a usar el término de manera no oficial. Cuando finalmente me despedí, las palabras de despedida del camarero cristalizaron la esencia del impacto de la humanidad en la civilización galáctica. Nos enseñaron que el universo no tiene que tener un sentido perfecto para funcionar perfectamente. Bien. Al emerger en el crepúsculo perpetuo del distrito administrativo, reflexioné sobre cómo la humanidad había logrado algo sin precedentes. Habían hecho que la burocracia no solo fuera funcional, sino casi entretenida, y tal vez eso, más que cualquier victoria militar o avance tecnológico, fue su logro más notable. Después de todo, como dicen los humanos, si tienes que cambiar el universo, también puedes disfrutarlo. Proceso, hay algo más que deberías documentar, dijo el barman Vilan, su forma cristalina, tomando una configuración más formal, algo que demuestra la contribución más sofisticada de la humanidad a la sociedad galáctica. Recuperé un nuevo dato cristal, intrigado por el cambio de tono del barman. Más sofisticado que revolucionar la burocracia. De hecho, esto concierne a la influencia de la humanidad en la educación galáctica y el desarrollo profesional. La transformación comenzó
cuando la humanidad introdujo lo que ellos denominaron aprendizaje experiencial práctico al Consorcio de Educación Galáctica. Los métodos de enseñanza tradicionales, aunque integrales, habían seguido estructuras rígidas establecidas hace milenios. La humanidad propuso algo radical, haciendo que la educación fuera atractiva. Su presentación inicial al consorcio causó una controversia considerable, la sugerencia de que el aprendizaje debería ser como lo expresan los humanos práctica y mentalmente desafió suposiciones fundamentales sobre la transferencia de conocimiento. Varias instituciones educativas antiguas tuvieron que convocar consejos filosóficos de emergencia solo para procesar el concepto de que la eficiencia y el disfrute en el aprendizaje no eran mutuamente excluyentes. Los resultados. El Barman notó allí su matriz cristalina adoptando los patrones formales de la academia. El discurso fue transformador. La primera implementación importante ocurrió en la Academia Administrativa Galáctica, donde los métodos tradicionales de enseñanza regulatoria. Los procedimientos habían dado como resultado una tasa del 43% de apagado cognitivo espontáneo entre los estudiantes. La humanidad introdujo lo que llamaron aprendizaje basado en escenarios, transformando conceptos abstractos en ejercicios prácticos. Por ejemplo, en lugar de simplemente memorizar las 12.483 subsecciones del Código de Comercio Interespecies, los estudiantes ahora participaban en escenarios comerciales simulados. Estos ejercicios, que la humanidad denominó juegos de rol, permitieron a los estudiantes experimentar las aplicaciones prácticas de las regulaciones mientras desarrollaban habilidades para resolver problemas. El éxito fue sin precedentes. No solo aumentaron drásticamente las tasas de comprensión, sino que varias especies informaron haber experimentado lo que los humanos llamaron diversión durante sus estudios, un concepto que anteriormente se consideraba incompatible con la educación administrativa, pero la verdadera revolución, el cantinero, continuó su estructura cristalina que emanaba patrones de apreciación académica. Llegó con la introducción de lo que los humanos llamaron talleres de desarrollo profesional. Estos programas transformaron la forma en que las especies abordaban la educación continua y la mejora de las habilidades. El colectivo mecanoide, por ejemplo, integró conceptos humanos de trabajo en equipo en sus protocolos de optimización de redes neuronales. Esto condujo al desarrollo de lo que denominado expansión colaborativa de la conciencia, aunque los humanos cortésmente sugirieron que los proyectos grupales podrían ser un término más accesible. El colectivo de conciencia etérea tradicionalmente se centró en el conocimiento puramente teórico, descubrió el valor de lo que los humanos llamaban aplicaciones prácticas. Establecieron la primera academia vocacional interdimensional donde los seres de energía pura aprenden a interactuar de manera más efectiva con la realidad física a través de lo que los humanos denominaron experiencia práctica, aunque la definición de mano sigue siendo algo flexible. Quizás lo más significativo que señaló el camarero fue que su forma cambió a métricas educativas discomplejas. Fue la introducción por parte de la humanidad de la doctrina del aprendizaje a través de los errores. Este enfoque revolucionario propuso que los errores no eran simplemente fracasos que debían evitarse, sino oportunidades de crecimiento. El concepto impactó tan profundamente en la educación galáctica que varias especies tuvieron que desarrollar nuevas vías neuronales solo para procesarlo. La inteligencia de colmena de Scheer, por ejemplo, creó una categoría completamente nueva de drones específicamente dedicados a lo que llamaron análisis de fallas productivas. La implementación de estos principios condujo al establecimiento del Instituto Galáctico para la Creación. Resolución de problemas. Donde las especies de todo el cosmos aprenden a abordar los desafíos a través de lo que los humanos llamaron pensar fuera de la caja mientras mantienen un pie en ella. El plan de estudios combinó el conocimiento tradicional con el pensamiento innovador inspirado en los humanos, produciendo graduados que eran altamente competentes y notablemente adaptables. Pero, ¿sabes qué consolidó realmente la reputación de la humanidad como innovadores educativos? El camarero Crystal Matrix palpitó con entusiasmo formal su introducción de lo que llamaron créditos de educación continua. Este sistema revolucionó el desarrollo profesional en toda la galaxia. El concepto de que la adquisición de conocimiento debe ser un proceso continuo en lugar de un logro finito desafió los paradigmas tradicionales de experiencia. Varias especies antiguas tuvieron que revisar todo su concepto de sabiduría para acomodar la idea de que incluso los maestros podían seguir aprendiendo. Las aplicaciones prácticas fueron profundas. El colectivo Drácnido integró la educación continua en sus transferencias de memoria genética, creando lo que llamaron protocolos de aprendizaje evolutivo. Los archivos cuánticos registran un aumento del 287% en las tasas de adaptación de toda la especie después de esta implementación. Sin embargo, el camarero agregó su forma de cristalina, adoptando la patrones de citación académica. La contribución más sofisticada de la humanidad fue su enfoque de compartir conocimientos. Introdujeron lo que llamaron sistemas de redes de aprendizaje entre pares donde diferentes especies podían compartir conocimientos y experiencias en entornos estructurados pero informales. Estas redes
Transformaron la forma en que la civilización galáctica abordaba el desarrollo profesional, creando oportunidades sin precedentes para la colaboración y la innovación entre especies. El éxito de este enfoque condujo al establecimiento del Programa de Intercambio de Conocimientos Galácticos, donde las especies podían compartir no solo información sino perspectivas sobre el aprendizaje en sí. El lema del programa sugerido por la humanidad se convirtió en crecer juntos a través de la comprensión de las diferencias, aunque varias especies de mentalidad literal pasaron un tiempo considerable analizando las implicaciones biológicas del crecimiento colectivo y que el camarero concluyó que su matriz cristal se asentaba en patrones académicos formales. Es por eso que la influencia de la humanidad en la educación y el desarrollo profesional representa su contribución más sofisticada a la sociedad galáctica. Demostraron que el aprendizaje en cualquier nivel puede ser riguroso y atractivo. Completé mi notación final consciente de que había documentado un cambio fundamental. En el enfoque de la civilización galáctica hacia el conocimiento y el crecimiento, parece que el mayor logro de la humanidad fue enseñar a la galaxia cómo aprender de manera más efectiva. Precisamente, el camarero estuvo de acuerdo con su forma, mostrando patrones de satisfacción académica, aunque debo señalar que su reciente propuesta de introducir lo que llaman viernes casuales en la Academia Administrativa Galáctica todavía está bajo revisión. Varias especies están luchando con el concepto de que la educación formal puede ser informal ocasionalmente. Mientras me preparaba para partir, la observación final del camarero resumió el impacto de la humanidad en la educación galáctica. Nos enseñaron que la búsqueda del conocimiento no tiene que ser solemne para ser seria. Al dejar el sistema, reflexioné sobre cómo la humanidad había transformado no solo la forma en que la galaxia luchaba, gobernaba o comerciaba, sino también cómo aprendía y crecía. Habían demostrado que la educación, como cualquier otro aspecto de la civilización, podía beneficiarse de un equilibrio entre tradición e innovación, formalidad y flexibilidad, sabiduría e ingenio. Después de todo, como dicen los humanos, la mejor manera de predecir el futuro es ayudar a enseñar a quienes lo crearán.